Buenos días, mi nombre es Gustavo Maldonado, yo soy docente de la Cátedra de Botánica Agrícola en la Facultad de Ciencias Agrarias. El tema que nos convoca hoy es polinización, fecundación, fruto y semillas. Bueno, ¿qué es la polinización? La polinización es el transporte de los granos de polen desde los sacos polínicos de las anteras hasta la micrópila de los óvulos en gimnospermas y hasta el estigma en las angiospermas. ¿Y cómo puede ser esta polinización? La puede llevar a cabo el viento, por ejemplo. Acá vemos a la derecha la imagen de una inflorescencia mentiforme liberando los granos de polen. O la puede llevar a cabo un animal, ¿no? En ese caso se llama zoófila. O un insecto, en este caso se llama entomófila. Un colibrí se llama ornitófila. O un murciélago se llama quiropterófila. O simplemente el agua se llama hidrófila. Fíjense, hidrofilia entonces la polinización por medio del agua. Qué llamativo lo que ocurre con este género de Vallisneria que presenta flores flotantes. Las femeninas presentan y se permanecen fijas en la planta por un largo pedúnculo floral, y las flores masculinas cuando maduran se desprenden y flotan, y son llevadas por la corriente del agua o el viento hasta las flores femeninas. Fíjense entonces acá la imagen de la derecha, se ve como la flor masculina se aproxima con sus anteras a la femenina para producir la polinización de la Vallisneria. Polinización directa decimos que cuando el transporte de polen y por ende la fecundación ocurre entre flores del mismo individuo, el proceso se denomina autogamia. Fíjense lo que ocurre con el lirio. En la imagen de la izquierda van a ver el estilo recto de este género, el Lilium martagon, y en la derecha ese mismo estilo se curva para aproximarse a las anteras. ¿Cómo es esto de la polinización? Por ejemplo, en este caso, estrictamente una polinización entomófila, en la que una abeja se acerca a una flor de características, una flor bilabiada, y el cuerpo de la abeja toca los estambres y queda impregnado su cuerpo, ya su cuerpo tiene pelos, vellosidad, y quedan los granos de polen ahí adheridos. Luego la abeja se retira y visita otra flor y la fecunda. Este es el proceso, por ejemplo, de polinización entomófila. Bueno, la fecundación o singamia, sinónimo de esta palabra, fecundación o singamia, la reproducción implica la fusión de gametas masculinas y femeninas para producir el cigoto, que al desarrollarse formará el embrión, que luego será la planta nueva o esporofito. Una división celular llamada meiosis reduce el número de cromosomas a la mitad, también llamada división reduccional, y a partir de células somáticas, 2N cromosomas, se originan gametos con N cromosomas. Acá en la izquierda vemos cómo después de la fecundación se forma el cigoto, luego del proceso de embriogénesis se forma el embrión y posteriormente la planta adulta o esporofito. El esporofito ya maduro produce las flores y las flores producen el gametofito femenino y el gametofito masculino. La fecundación, entonces, es la unión de la gameta masculina llamada anterozoide con la gameta femenina denominada oósfera, la cual se encuentra en el ovario de la flor. Como estas dos células son haploides, es decir, tienen N cromosomas, su unión dará origen a un embrión diploide, 2N cromosomas, que se encuentra dentro de la semilla. En las angiospermas existe una doble fecundación de la que resultan dos núcleos dentro del saco embrionario, uno cigótico, diploide, que origina el embrión, y otro triploide que dará origen al albumen o endosperma. En síntesis, y para que se entienda mejor, la doble fecundación es la unión de un anterozoide más la ósfera, dando lugar al embrión 2N,
y la del otro anterozoide más los dos núcleos polares, que son N cromosomas, dando lugar al endosperma 3 N cromosomas. En una imagen sintetizamos lo anterior y decimos entonces que la fecundación es la unión de la gameta masculina con la femenina, del anterozoide con la ósfera para formar el cigoto, que luego del proceso de embriogénesis se forma el embrión y posteriormente la planta adulta. Ahora veamos cómo es el ciclo de vida de las angiospermas. Ciclo de vida de las angiospermas. Las hierbas, árboles y arbustos que nos rodean se reproducen sexualmente por semillas. Cuando la semilla germina, comienza el desarrollo del esporofito, que es la fase diploide pluricelular propia de las plantas que tienen un ciclo de vida con alternancia de generaciones o heterofásico. En la fase esporofítica, la planta desarrolla todos sus órganos, raíz, tallo, hojas, y luego el esporofito maduro forma las flores. En las flores encontramos las estructuras productoras de las esporas. Los estambres de las flores son los órganos masculinos, también denominados microesporófilos, y en sus anteras se encuentra el tejido esporígeno o arquesporio, contenido en los 4 microesporangios o sacos polínicos. El tejido esporígeno está formado por células diploides, los microesporocitos, también denominados células madre de las microesporas haploides. Estas células madre de las microesporas sufren una meiosis. En la primera etapa de la meiosis se forman 2 células, díada, y luego en la segunda etapa de la meiosis otra división dando lugar a 4 microesporas tétrada de células haploides con N cromosomas. Este proceso de formación de las microesporas se denomina microesporogénesis. Posteriormente, cada microespora sufre una división mitótica y forma una célula generativa haploide y una célula vegetativa o núcleo tubular haploide. Esta estructura bicelular se denomina microgametofito o grano de polen. Este proceso de formación de las gametas se denomina microgametogénesis. Luego de la división meiótica, se generan los granos de polen binucleados que inundan los 4 sacos polínicos o microesporangios. Por otra parte, en los órganos femeninos de la flor, megasporofilos o carpelos, que constituyen el gineceo, se originan las megásporas o esporas femeninas. En el óvulo, ubicado dentro del ovario, y a partir de las células madre de las megásporas o megasporocito diploide proveniente del tejido nucelar del óvulo, ocurre la meiosis. Esta meiosis forma 4 megásporas haploides. Este proceso se denomina megaesporogénesis o formación de las esporas femeninas. Generalmente 3 de las 4 megásporas degeneran y solo una prospera. Seguidamente, la megáspora funcional tiene 3 mitosis sucesivas y forma el gametofito femenino o saco embrionario, también llamado megagametofito, con 8 núcleos haploides y 7 células. 3 son las antípodas, 2 las células polares, 2 las sinérgidas y la ovocélula u ósfera. Este proceso se llama megagametogénesis, es decir, la generación del megagametofito. Durante la polinización, el grano de polen o gametofito masculino llega al estigma del pistilo, es retenido por las células estigmáticas, albergado por el líquido estigmático y se produce su germinación.
Es decir, la célula vegetativa desarrolla un tubo polínico que continúa por el estilo nutriéndose a expensas de sus tejidos. Dentro del tubo, la célula generativa se dividirá por mitosis para producir dos núcleos espermáticos o gametos masculinos. El tubo polínico crece, llevando en su extremidad al núcleo de la célula vegetativa y se encamina hacia la micrópila del óvulo, por donde penetrará al saco embrionario. El extremo del tubo polínico llega al aparato ovular y es recibido por las sinérgidas. Uno de los gametos masculinos se fusiona con la oósfera u ovocélula para dar lugar a la cigota, primera célula diploide inicial de la nueva planta y que luego, por mitosis sucesivas, producirá el embrión en la denominada embriogénesis que se desarrolla dentro del saco embrionario. El otro gameto haploide se fusiona con los dos núcleos polares para dar lugar a la célula inicial del endosperma, que es el tejido nutricio de la semilla. Los tegumentos del óvulo se transforman en las cubiertas seminales. Es importante resaltar que el proceso de doble fecundación solo ocurre en las angiospermas. Cuando el medio ambiente, factores climáticos, edáficos y de disponibilidad de agua lo permiten y germine la semilla, ésta posee toda la capacidad de formar un nuevo esporfito. En el ciclo de vida de las plantas superiores predomina la fase esporofítica, es decir, la fase diploide, y la gametofítica, fase de producción de gametas haploides, ocupa un breve lapso para cumplir la función reproductiva. En las plantas perennes, esta última fase ocurre cada año en su etapa de reproducción. Bueno, el fruto. En sentido estricto, el fruto es el ovario maduro conteniendo las semillas. Mientras el ovario se va transformando en fruto, la parte correspondiente a la hoja carpelar puede sufrir distintas modificaciones y al madurar recibe el nombre de pericarpio. El pericarpio está formado por tres capas diferentes. El epicarpio, que es la capa externa del fruto y deriva de la epidermis inferior del carpelo. El mesocarpio, producto del mesófilo de la hoja carpelar, y el endocarpio, que deriva de la epidermis superior de la hoja carpelar. Los frutos se clasifican según la consistencia final del pericarpio, en secos y carnosos, y según se abran o no a la madurez en frutos dehiscentes o indehiscentes. Veamos una imagen de un fruto. En este caso, la drupa, fruto del duraznero, tiene el epicarpio, que deriva de la cara inferior de la hoja carpelar. El mesocarpio, que en este caso es todo esto, desde el epi hasta el endo, es el mesocarpio, deriva del mesófilo de la hoja carpelar, y el endocarpio deriva de la epidermis superior de la hoja carpelar. Dentro del endocarpio se encuentra la semilla. Bueno, sigamos con la semilla.
La semilla es el óvulo transformado y maduro después de la fecundación. La semilla madura es una estructura que se observa bien protegida y provista de una cantidad abundante de alimentos para el crecimiento futuro. Está capacitada para soportar un periodo más o menos extenso de letargo. Y existen varios tipos de semillas. Las semillas albuminadas, la sustancia de reserva se encuentra en el endosperma, como es el caso de las semillas de ricino y alforfón. Los cotiledones son relativamente anchos, delgados y de apariencia de hojas, pudiendo funcionar por algún tiempo como hojas verdaderas. En las semillas exalbuminadas, como las del poroto, la sustancia de reserva se encuentra almacenada en los cotiledones, el tejido del embrión. Estos son muy gruesos, habiendo perdido casi por completo su apariencia foliar. Acá una imagen del poroto a la izquierda con la cubierta seminal, las hojas, las plúmulas, las primeras hojas, el meristema apical del tallo y el meristema apical de la raíz. Y los cotiledones, lugar donde en estas semillas exalbuminadas se encuentra el tejido de reserva. Y a la derecha las semillas albuminadas, cuyo tejido de reserva se encuentra en el endosperma, también mostrando el cotiledón, la plúmula, el meristema apical y el meristema apical de la raíz. Otra imagen donde se ve el poroto y el ricino, una semilla exalbuminada la del poroto y una albuminada la del ricino, con sus diferencias: la cubierta seminal, los cotiledones, lugar donde se guarda la reserva, el epicotilo y el eje hipocotilo radícula. Fíjense que en el caso de la semilla albuminada, el tejido de reserva es el endosperma, los cotiledones son un poco más delgados, tiene cubierta seminal y también el eje hipocotilo radícula. ¿Y a qué se llama hipocotilo? A este lugar que está acá, entre el cotiledón y el piso, el suelo, el nivel del suelo, y epicotilo, desde los cotiledones al extremo de la planta. Bueno, ¿y cómo se dispersan las semillas? Porque habría que ver que las semillas, una vez que se producen, tiene que ocurrir una dispersión. Bueno, animocoria, sí, hablamos de animocoria cuando la dispersión la realiza el viento. Hicimos hidrocoria, como en el caso del coco, del cocotero, ¿no?, que está a la orilla de las playas. La hidrocoria es el transporte o la dispersión de las semillas por el agua. La zoocoria es la dispersión de la semilla a través de los animales en forma general. Y fíjense, habría una específica que es mirmecocoria, que es la dispersión que utilizan como agente a las hormigas. Típico, por ejemplo, de una planta que ustedes conocerán, que por ejemplo es violeta de los Alpes. La violeta de los Alpes, las semillas son dispersadas por las hormigas. Bueno, esta es la última diapositiva de la clase de hoy.